Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a conversar ahora con Guarocuya Félix, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Don Guarocuya, muy agradecido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Mis saludos, ¿qué tal? Muy agradecido de ti, Manuel. Yo la verdad que me siento muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente porque la verdad es Sí, que la pandemia nos ha puesto un poco en receso en algunos aspectos. sí. Bueno, la pandemia nos ha puesto a innovar, que es lo fundamental, También, no por a supuesto. innovar para preservarnos. Sí. Guarocuya, usted aspira a la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Solamente quisiera saber para cuándo está fijado ya el proceso de escogencia, la modalidad que se pondrá en práctica para la selección del cargo y por qué usted entiende que debe ser el seleccionado para desempeñar esta importante secretaría en el marco dentro de esta organización política. A ver, Manuel, hay varias preguntas en una sola, ¿no? Tengo que responderla por partes. Claro, Lo primero que debo decirte es que actualmente soy el secretario interino de Asuntos Económicos del PLD. Evidentemente que esa interinidad se genera luego de la división del partido y había que designar en ese momento el comité político los nuevos titulares hasta tanto se organizara el Congreso y posteriormente las nuevas autoridades electas del partido seleccionaran de forma definitiva lo que iban a ser los titulares ya de pleno derecho, validados y además electos por primera vez por el voto de todos los miembros del Comité Central. Eso nunca había ocurrido en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero decir esto porque hay un cambio importante en la forma en que se escogen ahora los secretarios. Hasta el pasado, hasta este Congreso, los secretarios eran escogidos por el comité político. Ahora los secretarios son escogidos por el Comité Central. El segundo aspecto que tú me preguntas es porque entiendo que tengo toda la capacidad para poder aportar y todo el deseo de aportar en esta nueva etapa del partido, no solo al fortalecimiento de la organización, sino con la introducción de ideas en el ámbito económico que la sociedad dominicana requiere y que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que poner sobre la mesa, como son políticas de nueva agenda que trasciende la propia propuesta de política económica, pero que tienen que ser sustentables por el funcionamiento de la economía. Eso implica que tenemos que tener también una capacidad de hacer una oposición muy firme a la actual administración, pero también una oposición constructiva. Tenemos que saber cuál es el momento que vive el país, cuál es el contexto que genera la pandemia para toda la sociedad y por lo tanto nuestro partido tiene que ser un partido que sea propositivo y que además tenga la iniciativa en la agenda de propuestas de políticas. Entonces entiendo que en ese sentido la experiencia acumulada en el ejercicio de la profesión, tanto en lo público como en lo privado, me permite poder aportar de manera significativa a mi organización, que es el Partido de la Liberación Dominicana. don Diógenes. Licenciado, hay, no, eh, hay un tercer aspecto. El tercer aspecto es que todavía no se ha decidido, Manuel, por lo menos públicamente no se ha informado, cuál va a ser, cuándo van a ser las elecciones de los secretarios. Son 39 secretarías, por lo tanto es un número significativo de áreas que tenemos que tener responsables como organización y tampoco se ha decidido cómo va a ser la modalidad de escogencia, pero en todo caso los estatutos ya establecen claramente que tiene que ser por el voto directo de los miembros del Comité Central. Licenciado, eh, acaba de concluir hace poquito. Guarocuya, por favor, eso, de verdad. No le digo licenciado, le digo Guarocuya. Ok, pues Eso, genial, sí, sí, sí. Guarocuya. Eso. Y dime Guarocuya. tú. Sí. El PLD acaba de concluir hace poco su noveno congreso. Hace poquito, hace 2 semanas, 3 semanas.
Pero el PLD no se siente como verdaderamente un partido de oposición, un partido opositor, un partido que marque agenda nacional como, como la principal fuerza de oposición del país. Y parece que su principal preocupación es todo lo que tiene que ver con su organización interna. Entonces, mi pregunta es, ¿a partir de cuándo usted entiende que el PLD pasará y asumirá su posición de partido verdaderamente de oposición y asumirá temas de la agenda nacional, temas duros de la agenda nacional? Fíjate, todavía nos queda un tramo para finalizar el Congreso en lo que respecta a tener todas las autoridades del partido, digamos, designadas con las responsabilidades correspondientes, incluyendo la parte de las secretarías y los correspondientes subsecretarios. Y una vez completada esta parte, que esto lo haremos en el transcurso del mes de abril, hay que recordar que tenemos la Semana Santa de por medio, que también hay que respetar lo que son las tradiciones de la sociedad dominicana, y por lo tanto nos abre un paréntesis dentro digamos, de la velocidad de la actividad que tenemos en el marco del Congreso, pero sin ninguna duda que el Partido de la Liberación Dominicana, finalizado el mes de abril, ya estará en capacidad de poder fijar los temas de agenda como principal fuerza política de oposición de la República Dominicana. Además, hay temas que son muy importantes y que, por supuesto, ya están sobre la mesa de discusión de la opinión pública y que, por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que estar presente. Entonces, yo entiendo que a finales ya de abril, primeros de mayo, el Partido de la Liberación Dominicana estará en condiciones de poder tener una mayor presencia pública. ¿Por qué no lo había hecho? Precisamente porque teníamos un mandato dentro de nuestros estatutos, que es la organización del Congreso, y además esto ha implicado la elección de un comité político ampliado, ha implicado la elección de un comité central ampliado, y además hay decisiones muy importantes organizativas que el partido estará trabajando en ellas, pero ya es un tema interno, que es toda la reestructuración de las direcciones medias y también de los organismos de base, porque ahora el partido decidió en su congreso que los organismos de base, los comités de base, se organicen a partir de las mesas de votación. Y por lo tanto eso es un cambio estructural importante al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, simultáneamente estaremos cumpliendo con el mandato de la nueva organización que establece el Congreso para el Partido de la Liberación Dominicana y al mismo tiempo haciendo el rol de oposición constructiva, como he dicho, firme y crítica, como debe ser en un contexto democrático. Bueno, Guaracuya, sin esperar a marzo, hay un tema sin esperar a mayo, hay un tema que ha surgido en la agenda nacional y ha surgido rápido. Y se trata de algo que toca directamente a la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Y me refiero al hecho de que las recientes declaraciones del viceministro de Economía, Pavel Isa Contreras, diciendo que el modelo de política monetaria se agotó y que ahora el espacio hay que dejárselo a la política fiscal, ocasionó rápidamente una respuesta del gobernador del Banco Central, una amplia carta al director del periódico Hoy, rechazando tajantemente que la política monetaria se haya agotado y entiende el Banco Central que aún esa política monetaria puede crear los estímulos suficientes para la reactivación económica en la República Dominicana. De paso, él dice que ha sido muy elogiada por organismos internacionales. ¿Usted qué cree como economista? Es decir, Tú, ¿tenemos un modelo de política monetaria agotado o tenemos que darle paso a una política fiscal? a ver, Manuel, yo no puedo en este momento fijar una posición por el partido. Recuerda que estamos en No, por medio eso le todavía pregunté como del economista. Congreso. Exactamente. Quería hacer la aclaración al respecto. Tú ya la habías hecho, pero quería enfatizarla. Digamos que en mi opinión, esas son de las situaciones donde ambos tienen razón simultáneamente. Es decir, la política monetaria sigue siendo necesaria y por lo tanto, aún frente
a un esquema donde sea mucho más activa la política fiscal. Y yo me iría un poquito más lejos. No solo es la política fiscal, son políticas de reformas estructurales que necesita la economía dominicana y que están pendientes, tal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, esas políticas de reformas estructurales tienen que ser acompañadas tanto de una política fiscal sensata como de la propia política monetaria. Es decir, que tiene que ser una coordinación muy estrecha de ambas políticas. No pueden estar separadas y ninguna está necesariamente supeditada a la otra, sino que es un tema de secuencia. Cuando utilizamos más un instrumento de política monetaria o cuando utilizamos más un instrumento de política fiscal, sobre todo en un marco de reformas estructurales que entiendo que la economía dominicana tiene pendiente. Por eso te decía que el Partido de la Liberación Dominicana dentro de poco tiempo estará en capacidad de poder fijar temas de agenda, no solo de política económica, evidentemente ahora estamos hablando de la política económica, una vez cerrado totalmente su Congreso y electos los titulares respectivos de las secretarías. Mi respuesta es que es una buena coordinación, Manuel, y de hecho va más allá de la política fiscal y de la política monetaria. Necesitamos reformas estructurales importantes. Incluso la propia pandemia ha dejado, digamos, desfasado algunos elementos que eran aspiracionales en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque la pandemia nos ha retrotraído a un momento de urgencia que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal del sector público. Y por lo tanto eso implica que el gobierno tenga que actuar con una responsabilidad en la política económica reforzada, por decirlo de alguna manera. El gobierno probablemente tenga que hacer propuestas de pactos o nosotros como partido hacer alguna propuesta de pacto que permita que la sociedad dominicana tenga un impacto lo menos doloroso posible en ese proceso de recuperación necesario de la economía. Sí. Perdón, Guaracuya, Miguel Collado Di Franco, que habló aquí en Propuesta de la Noche recientemente, decía que en lo que se refiere a la política monetaria, él entendía que los estímulos que se han creado han sido artificiales, porque básicamente lo que se ha buscado es que el ciudadano y el empresario se endeude más. Y por el lado de la política fiscal, la descartaba también diciendo de que se continuaría con el endeudamiento externo y que esto simplemente haría postergar las reformas estructurales que el país necesita. Así Bueno, lo esa es una explicaba. valoración. Esa es su valoración. Yo no podría entrar en la valoración. Yo podría entrar cuál sería una visión alternativa a lo que ha planteado. Los estímulos son las políticas que han utilizado los gobiernos, no solo el de la República Dominicana. Hay que recordar que los estímulos fiscales, lo que podríamos concretizar como aquellos subsidios que se han transferido a los trabajadores que han estado en riesgo de perder su empleo o empresas que están en riesgo de desaparecer y que fueron establecidos por la anterior administración del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que ese es el mismo comportamiento que ha tenido los gobiernos de la Unión Europea, pero también el mismo comportamiento que rescata el actual presidente de los Estados Unidos, Biden, con una aprobación de un paquete de estímulos que es significativo. Por lo tanto, los países se van a situar en el margen que le permita su economía, incluyendo la parte de endeudamiento, para poder financiar esos estímulos. Entonces, este es un tema ya de valoración de quien emita la opinión y por lo tanto respeto la opinión de la persona que tú has citado, pero entiendo que los estímulos han sido necesarios y seguirán siendo necesarios todavía en un periodo de tiempo. Recuerda que la economía no la vamos a recuperar de forma inmediata. Solo poner un ejemplo, la industria turística va más allá de las acciones y medidas que se puedan tomar localmente en la República Dominicana. Depende de qué tanta confianza y tanta seguridad sientan los ciudadanos de los países de donde vienen los turistas. Y lo que hemos estado mirando esta semana es que países como Francia, como España, como Portugal, como Inglaterra, han endurecido nuevamente las políticas relativas al aislamiento y al distanciamiento social porque todavía no tienen la certeza suficiente de que a pesar de que han iniciado un proceso de vacunación, la velocidad de esa vacunación les permita mitigar los impactos del virus. Entonces, esto será un tema de más de mediano o largo plazo y no tanto de corto plazo. Eso nos obliga como país
a tener que mantener todavía determinado tipo de estímulos. Evidentemente yo te puedo comentar lo que probablemente hubiésemos hecho nosotros si fuéramos administración. Yo creo que a la sociedad le ha quedado muy claro que para el Partido de la Liberación Dominicana, cuando ha sido gobierno, la estabilidad macroeconómica es un activo fundamental. Primero, la estabilidad macroeconómica, que es lo que permite luego poder dirigir el gasto para aquellos programas que impactan más a los grupos que están en situación de riesgo. Guaracuya, ¿cuáles son sus expectativas en relación a la recuperación económica del país? De hecho, las autoridades y el presidente Luis Abinader se proyectan muy optimistas con relación a la recuperación económica. Pero, ¿usted qué cree ante esto? ¿Hay razones para proyectar ese optimismo y juzgar un poco en función del contexto de la economía local y de la economía internacional, cómo se están moviendo en estos momentos? O sea, yo soy optimista, pero en este caso yo diría que hay que tener un optimismo moderado, moderado por la propia realidad que estamos viviendo en los mercados internacionales. Y todos sabemos que hay determinados segmentos de mercado que todavía su recuperación seguirá siendo lenta. Mencionaba, por ejemplo, la industria turística, pero hay sectores de la industria manufacturera que va a tomar tiempo también su recuperación en la medida han perdido capacidad de consumo. Por lo tanto, hay que ser optimista. Yo pienso que eso es parte de la recuperación económica, pero el optimismo tiene que ser moderado. Si tú me preguntases a mí qué otras medidas adicionales habría que tomar, yo te diría que lo más importante sería que estuviésemos hablando de un gran pacto de las fuerzas políticas en República Dominicana, un pacto por la estabilidad, por la recuperación del crecimiento y la sostenibilidad de las políticas sociales. A fin de cuentas, la política fiscal o los instrumentos de política tributaria no son más que herramientas para financiar los objetivos de política que deben de ser los servicios universales como la salud o la educación. Entonces, realmente esto requeriría un gran pacto político en República Dominicana. Afortunadamente, la Constitución del 2010, que es una constitución promovida por el Partido de la Liberación Dominicana, creó espacios de diálogos y de negociación precisamente para situaciones como la que vivimos a nivel global y que repercute en República Dominicana, como es el Consejo Económico y Social. Creo que es un espacio idóneo para mantener una discusión que nos lleve a un gran pacto, como te he dicho, por la recuperación, la estabilidad y la sostenibilidad de las políticas sociales, el financiamiento de infraestructura básica que el país necesita, la reconversión de determinadas industrias, porque tenemos que ir a una economía mucho más respetuosa con el ambiente, pero eso es muy fácil decirlo. Para eso tenemos que financiar a largo plazo a las empresas con nuevas tecnologías y además tenemos que educar y tenemos también que invertir en nuevas ciudades, en ciudades diferentes a las ciudades que nosotros tenemos en este momento. Como te das cuenta, yo creo que hay muchos temas de agenda que son temas de lo que llamaría una nueva agenda de política que necesita la República Dominicana y que evidentemente la pandemia la pone en una posición de urgencia. Guaracuya, ya brevemente, porque se acaba el tiempo, pero una de las grandes apuestas para esa recuperación económica es una reforma fiscal. Y el gobierno lo que está planteando es que para este año ya se iniciaría una discusión de lo que sería esa reforma. Ahora, ¿qué modelo de reforma implementar en medio de una pandemia con sectores económicos de una u otra manera afectados? Pero también en un marco donde el volumen de deuda externa, según lo que sostienen, lo que se sostiene, ya supera el 70% del Producto Interno Bruto y que solamente para el pago de intereses se está destinando prácticamente el 30% de las recaudaciones. Es decir, en ese contexto es que nos vamos a embarcar en una reforma fiscal. ¿Cuál usted cree que sería la orientación correcta? Yo fíjate que más que hablar del contenido de lo que debería tener una reforma fiscal o una reforma tributaria, yo soy partidario desde hace años de una gran reforma fiscal. Hablaba en su momento, cuando tenía responsabilidad en ese sector de la economía, de la necesidad de una nueva fiscalidad,
hablaba de 4 reformas que tiene pendientes la República Dominicana y tuve la oportunidad de exponerla ampliamente en algunos programas en un momento que fui. Tú sabes que uno reencarna de diferentes maneras, y en un momento reencarné como precandidato a senador de mi partido por el Distrito Nacional, y hablaba de estas 4 reformas: la reforma política del territorio, que además lo toma la Constitución, es un mandato constitucional; la reforma del mercado de trabajo; la reforma de la fiscalidad, que no necesariamente implica incrementos de nuevos impuestos, sino equilibrar los impuestos que tenemos. Es más importante que la presión fiscal la composición de la presión fiscal. Y eso es un aspecto que prácticamente nunca discutimos en República Dominicana. Y esa 4ª reforma, que todas están interrelacionadas, es la reforma de la seguridad social para hacerla sostenible en el tiempo, con salarios como los que nosotros tenemos, que se van deteriorando en el tiempo, salarios muy bajos. El promedio de salario son 10,000 pesos para la mayoría de los asalariados, y las personas autónomas tienen poca capacidad para cotizar en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, es un tema que nosotros tenemos que poner sobre la mesa de discusión. Por eso reitero, creo que lo más pertinente para el país, para la sociedad dominicana, es un gran pacto de las fuerzas políticas que nos lleva a una discusión profunda de qué país queremos en los próximos años. Porque la pandemia lo que ha hecho es llevarnos a necesidades más allá de la que establecía la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, Guarocuya Félix, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a su Secretaría de Asuntos Económicos, la cual ocupa interinamente en la actualidad. Muchísimo éxito, suerte en su elección, es decir, que muchas gracias a ustedes. Realmente, sí, porque además de las condiciones, siempre hay un componente aspirando a cualquier posición, sea en el terreno que sea. ¿Verdad que sí? Siempre. Muchísimas gracias al amigo Guarocuya Félix. Muy agradecido. Gracias a ustedes y un gran abrazo. Los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Muy buenas noches.